¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, uno de los temas que más me llama la atención en estos últimos días, porque lo he venido revisando, he venido leyendo las noticias, viéndolas también en la televisión norteamericana, es este fenómeno espantoso que ha comenzado a darse en varias ciudades en Estados Unidos y en consecuencia que no pueden adjudicarse a que lo haga un grupo deliberado, ¿no? Sino que se ha convertido en una especie de macabra diversión. Y es lo que se ha llamado el sport killing de indigentes, es decir, el asesinato, entre comillas, deportivo de personas indigentes. Resulta que en varias ciudades de distinto tamaño, es decir, que no podemos decir acá solamente en algunas ciudades corruptas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Nueva York no está sucediendo esto, pero sí está sucediendo en otras ciudades de menor dimensión o también ciudades grandes. Ha pasado en Chicago, ha pasado en Detroit, pero ha pasado también en ciudades más pequeñas como Sacramento, en California, por ejemplo, que grupos de jóvenes han matado a indigentes y los han matado a golpes, por ejemplo, o les han echado combustible y los han encendido, o simplemente si tienen un arma de fuego han pasado y los han matado al paso, ¿no? Y les han disparado al paso, eso es como una diversión. En algunos casos simplemente era el hecho de dispararles. Si morían, bueno, y si no morían, también igual, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a una situación como esta? ¿Cómo se puede llegar a una situación como esta? Sobre todo cuando algunos de los muchachos que han sido capturados se han visto que ni siquiera eran miembros de bandas criminales, eran muchachos comunes y corrientes provenientes de familias relativamente normales que no tenían signos de psicopatía propiamente o de patología mental, ¿no? Ciertamente algo andaba mal en el alma de estos muchachos, pero psicológicamente no fueron considerados locos. Si fueran locos, se entendería, un loco puede hacer cualquier cosa, ¿no? Obviamente existe alguna razón por la cual un grupo de jóvenes de una generación consideran que es legítimo divertirse matando a personas indigentes, ¿no? Y claro, expertos en los canales de televisión, en los programas de radio, en los talk shows norteamericanos han salido, ¿no? Han consultado psicólogos, especialistas en psicología adolescente y juvenil, educadores, padres de familia, policías, bomberos que han intervenido en algunos casos y finalmente cada uno tiene una explicación distinta, pero ninguno logra dar una explicación satisfactoria. Y es que la explicación tiene que ver con el hecho de la creación de lo que el Papa Juan Pablo II y hoy repite el Papa Benedicto XVI, de lo que se llama la anticultura de muerte, ¿no? Acá hay dos elementos confluyentes sin duda. Uno es la trivialización de la muerte en la televisión, el cine y los videojuegos, ¿no? Existen películas, como nosotros sabemos, donde la acción consiste en que el héroe, el superhéroe, llega un momento en que se irrita, se indigna y cobra venganza o hace justicia, entre comillas, eliminando una cantidad enorme de personas, y estas eliminaciones son presentadas de una manera cada vez más gráfica, ¿no? Miembros volando, cabezas volando, cuerpos penetrados por las balas mientras saltan la sangre, escenas en las que se entretienen con cámara lenta para hacerlas más morbosas desde el punto de vista de la señal que transmiten, y videojuegos que han sido denunciados por asociaciones de padres de familia en todos lados, no solo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que han sido puestos a circulación y que juegan muchísimos muchachos, muchas veces sin los padres saber, que consisten, por ejemplo, uno de ellos en manejar un vehículo y ganar puntaje e ir haciéndose famoso atropellando a personas, ¿no? Ancianitas, personas que están en medio del camino, ¿no? Y en algunos casos uno va ascendiendo, es decir, va manejando vehículos cada vez más grandes hasta manejar, por ejemplo, un tremendo
camión, un vehículo de transporte, con el cual ya no solamente se pueden atropellar personas, sino aplastar otros vehículos que están en la carretera. Entonces, por supuesto, acá hay una trivialización de la muerte hasta el ridículo. Y acá no solamente hay que echarle la culpa a los medios de comunicación social diciendo han sido los medios los que han impuesto esto. No, porque cuando uno se pone a pensar si es que en la década de los 50 o de los 60, por ejemplo, algunas de estas películas o videos hubieran podido salir al público y jamás hubiera podido ser posible, habría habido un rechazo masivo, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una cultura que, claro, se puede sorprender o alarmar, pero que en el fondo termina aceptando la transmisión de estos mensajes. Y acá es donde viene el problema más de fondo. Existe un desplazamiento cultural y esta anticultura de muerte denunciada por el Papa Juan Pablo II y por el Papa, nuestro actual pontífice Benedicto XVI, ciertamente que el problema principal está en la señal que se da en nuestras distintas sociedades a favor de la relativización del valor de la vida humana. Cuando se legaliza el aborto en los Estados Unidos, por ejemplo, aduciendo que las mujeres tienen el derecho a la privacidad, y es decir, que la privacidad de una mujer, el deseo de una mujer de eliminar a un bebé, vale más que el derecho intrínseco a la vida, nosotros ya estamos en un problema. La vida ya no es un bien absoluto e intangible. Cuando la Corte Constitucional de Colombia reconoce, por ejemplo, que en el vientre materno existe una vida humana con derecho a vivir, pero que por encima de ese derecho está el deseo de una mujer en determinadas circunstancias de deshacerse de esa vida, entonces la vida humana ya no es un bien supremo. Cuando recientemente sucedía, por ejemplo, en Mar de Plata, en Argentina, que una muchachita menor de edad fue violada y producto de la violación salió embarazada y ella y sus padres pidieron el aborto, el obispo de Mar del Plata, Monseñor Puigari, dijo, esto ciertamente se trata de una tragedia, pero la pregunta es, ¿cómo esta tragedia puede resolverse mediante la eliminación de una vida naciente? Cuando nosotros creemos que circunstancias apremiantes de cualquier tipo están por encima del valor intrínseco a la vida, nosotros estamos en un verdadero problema. Porque lo que estamos diciendo es que existen motivos, existen razones de distinta índole, el deseo de una mujer, la urgencia o la tragedia, que priman sobre el derecho a la vida. Y justamente la vida ya no está salvaguardada. Entonces, cuando una sociedad da este mensaje político, cultural y social, ¿qué autoridad tiene para decirle a un joven que mata por divertirse que no lo debe hacer? Si yo fuera uno de estos muchachos que mata por diversión, jamás lo haría, lejos de mí, pero si yo fuera uno de ellos y alguien viene a decirme cómo puede ser tan perverso, yo diría, perdóname, yo vivo en un país donde una mujer puede tener relaciones sexuales por diversión, por entretenimiento, por placer, como parte de un juego, salir embarazada y eliminar esa vida simplemente porque es una incomodidad y una consecuencia no deseada de ese acto sexual hecho por diversión. Entonces, si es que ella puede eliminar a alguien por una razón de diversión, ¿por qué no puedo yo divertirme eliminando a otros que además no valen para la sociedad, pues, ¿no? Son personas que no tienen familiares, que nadie los va a extrañar. Al contrario, le estoy haciendo un favor a la sociedad al eliminar a estas personas que sobran en las ciudades, ¿no? Y entonces esta lógica perversa puede aplicarse perfectamente. Y puede aplicarse, ¿por qué? Porque nosotros hemos roto la barrera que protegía la intangibilidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Por eso que los católicos no defendemos la vida por razones religiosas, la defendemos por razones humanas y porque creemos que si efectivamente se viola la intangibilidad del derecho a la vida,
vamos a acabar en una sociedad en la que el más fuerte o el que lo desee puede eliminar a cualquiera que puede ser eliminado. Que tengas un buen día.